Hoy nos queremos fijar, vamos con más asuntos, en esa etapa de la vida en la que las mujeres dejan de tener la regla, la menopausia, un momento en el que en torno al 16% de ellas toman tratamiento, necesario a veces para tratar síntomas como los sofocos o el insomnio. Este 18 de octubre es el día de la menopausia y por eso queremos hablar de los mitos que rodean a esta etapa de la vida. Lo hacemos en nuestra sección de igualdad. Para ello ya nos acompaña Noemí Galván, además vienes también muy bien acompañada. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Sí, pues hoy en este día de la menopausia queremos desterrar también los estereotipos asociados a este periodo de la vida, que no deja de ser sino el inicio o el final, en este caso, de la regla. Un momento que nos va a explicar y sobre el que hay también muchos mitos y falsedades. María José González Luis, que es matrona y sexóloga. ¿Qué tal? Bienvenida, María José. Hola, buenos días, muchas gracias. Bueno, hablamos de esta fecha que supone el final de la regla y en torno a la cual también hay muchas etiquetas que sufrimos las mujeres. Se nos dice, estás menopáusica, tienes la regla, como una forma de justificar un poco a veces los cambios de ánimo y etiquetarnos. Sí, bueno, yo creo que eso en parte se debe a que hay esa concepción de las mujeres, poco menos que somos una especie de amasijo de hormonas y que estamos dominadas por ellas, ¿no? Y cuando suben nos comportamos de una manera, cuando bajan nos comportamos de otra. Pero realmente las mujeres somos hormonas, pero somos muchas más cosas. Somos un cuerpo, somos sentimientos, somos afectos, somos mucho más que simplemente cambios hormonales. ¿Cuáles son los grandes mitos que rodean a la menopausia, los bulos? Bueno, desde mi punto de vista, uno de los grandes mitos es asociar a la menopausia con un proceso patológico, con algo que tiene que ver con una enfermedad, ¿no? Muchas mujeres cuando llegamos a la menopausia creemos que ya vamos a estar poco menos que enfermas, que nos vamos a sentir mal, que vamos a necesitar siempre tratamiento, que nuestra vida va a entrar en una especie de declive, de caída en picado, en donde no hay retorno, ¿no? Ese es un gran mito. Otro de los mitos asociados a la menopausia es que siempre vas a sentir sofoco, que tu vida sexual se va a perder, que no vas a ser atractiva, que no vas a ser una mujer deseable, que te vas a encontrar mal físicamente. Bueno, hay multitud de cosas, todas en general, bastantes negativas, sobre todo en nuestra cultura occidental, porque si nos vamos a otras culturas vemos que para algunas mujeres entrar en la menopausia supone adquirir un rango superior, incluso en la escala social y a nivel sexual Así también. que en el mejor momento de su vida, ¿no? Exactamente. Sí. Bueno, pero la experiencia es un grado, ¿no? En otras culturas también se suele decir. En torno a también los tratamientos que estábamos comentando, el 16% de mujeres recibe tratamiento, pero tenemos como muy extendida esa idea de que es necesario. Bueno, ha habido una época en la que sí que se consideraba que parecía que fuera necesaria tratar la sintomatología asociada a la menopausia. La menopausia es un evento en la vida de la mujer, es un día realmente en la vida de la mujer, solo que a veces aparecen sintomatologías, síntomas asociados a los cambios hormonales que ocurren en el cuerpo de las mujeres, que en algunos casos pueden merecer la pena ser tratados, pero no necesariamente tienen que ser tratados de manera agresiva. Muchos de ellos se resuelven cambiando hábitos de vida, mejorando tu alimentación, manteniéndote activa, manteniéndote con actividades que te gusten, haciendo ejercicio, haciendo meditación, yoga, o sea que realmente, y también a lo mejor con terapias naturales, no necesariamente necesitamos tratamientos hormonales. En algunos casos puede ser necesario y puede venir muy bien, pero es verdad que hay que manejarlos con cierto cuidado porque algunos de ellos tienen efectos secundarios importantes. Hay una cuestión que normalmente viene aparejada, ya la mencionabas, que es la vida sexual en el climaterio, en la menopausia, algo de lo que no se suele hablar y que si se habla en negativo. ¿Cómo podemos cambiar esa percepción y qué base científica hay realmente para ello? Bueno, la vida sexual alrededor de la menopausia no tiene por qué realmente entrar en un estado de declive y de decaimiento total. Para algunas mujeres es verdad que los cambios hormonales pueden afectar de alguna manera a la esfera sexual, pero también hemos investigado cosas como el tipo de práctica, el tipo de erótica, el tipo de las cosas que hacemos en nuestras relaciones sexuales pueden incidir de manera muy importante por ejemplo, en el deseo. Una de las quejas más comunes de las mujeres en esta época suele ser el no tengo ganas, no tengo deseo. Muchas mujeres asumen que es normal no tener deseo y quizás una de las preguntas que tenemos que hacernos es ¿deseo de qué? ¿Realmente de qué no tenemos las mujeres deseo alrededor de la menopausia?
Hay, María José, quizás situaciones en las que las mujeres sienten vergüenza por reconocer que están atravesando ese momento de su vida. Cierto, la menopausia sigue, este estado de climaterio, ¿no? Sigue siendo un ámbito en el que las mujeres nos movemos con ciertos tabúes. De la misma manera que cuando somos pequeñas también hemos ocultado el que nos venga la regla y nos daba vergüenza, no hemos naturalizado y visibilizado de manera normal que los cambios que se producen en nuestro cuerpo son cosas absolutamente, experiencias normales que tenemos que vivir con tranquilidad y con alegría. Es una suerte poder llegar por lo menos a la menopausia. Lo triste sería no llegar a ella, ¿no? Sí. Tendríamos que sentirnos más orgullosas de estar aquí y no sentirnos mal por ello, pero es cierto que sigue habiendo tabú y muchas mujeres ocultan, por ejemplo, lo pasan mal cuando les viene un sofoco, sienten vergüenza. Creo que los sofocos, yo soy de la opinión que hay que lucirlos con un buen abanico. Hablábamos también muchas veces en esta sección de quizás la falta de perspectiva de género en la medicina, en la sanidad en general, para abordar este tipo de cosas, ¿no? Pues a las mujeres sobremedicarlas, como hemos hablado cuando hemos hablado de salud mental, en este caso también a lo mejor de sobremedicar a las mujeres cuando llega la menopausia sin que quizás sea necesario. Falta esa mirada de género quizás. Falta, en el punto de vista de la medicina y sobre todo quizás en el ámbito de la ginecología, en donde yo quizás me muevo con más soltura, ¿no? Uno de los en los que más se incide es en intentar conseguir que las mujeres en la menopausia puedan poder seguir practicando coitos. Eso es muy curioso, ¿no? Cómo interesa mucho que las mujeres puedan seguir practicando coitos cuando incidimos en tratamientos para mejorar ese tipo de práctica, cuando estamos viendo que realmente a las mujeres alrededor de esa etapa el coito es una práctica que no interesa tanto. No es que no sea importante, puede serlo, pero no es la práctica estrella y para algunas mujeres puede ser una práctica molesta. Quizás deberíamos empezar a intentar investigar y ver cómo mejorar la erótica de las mujeres no tan centrada en el coito, que para algunas mujeres es un problema y para algunos varones también es un problema importante a determinadas edades. De hecho, María José es autora de una investigación de la Universidad Camilo José Cela que ahonda precisamente en eso, en la función sexual de la mujer en el climaterio y que además ve diferencias entre las mujeres heterosexuales y mujeres lesbianas, lo que al final lleva a una conclusión interesante, María José. Sí, la conclusión interesante es que de este estudio, ¿no? Hay muchas conclusiones que me llamaron mucho la atención y que me sorprendieron gratamente, pero bueno, una de las estrellas es que realmente todo lo que ocurre fuera de la cama en esta etapa de la vida, entre los 45 y los 65 años, es muy importante, es quizás lo más importante, activa el deseo de manera mucho más importante que otro tipo de prácticas. Y otro de los hallazgos relevantes fue que tanto mujeres lesbianas como mujeres heterosexuales mantienen una vida activa, una vida sexual positiva, y en mi estudio sí que encontré, y de acuerdo con otros autores también, que las mujeres lesbianas están mejor en deseo, mejor en orgasmo, mejor en excitación, mejor en su función sexual que las mujeres heterosexuales, y que la práctica que peor iba con todos esos aspectos era el coito. O sea que el coito no es tan Dios como parece. Bueno, una forma de también poner el énfasis en la visión quizás más androcéntrica, ¿no?, que hemos tenido de la sexualidad, y un mensaje con el que nos quedamos en este día de la menopausia. Si hace falta abrir el abanico y ampliar también el abanico de posibilidades. El abanico con alegría. Gracias, María José. Gracias, Noemí. Nos vemos hasta la próxima semana.